venga y fluya para que seamos transformados, para que entendamos los principios del reino de los cielos y podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar en esta hora en nuestros corazones y transformar nuestro entendimiento por medio de su renovación en tu palabra, y que aprendamos de ella lo que tienes preparado para nosotros en este día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Bueno, hemos aprendido en estas últimas semanas la importancia de nuestras convicciones. Hemos aprendido acerca de que nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Somos seres con sentimientos. Dios nos creó con sentimientos. Él puso en nosotros la capacidad de sentir. Yo he entendido que esa capacidad de sentir es para poder asimilar lo que es nuestra vida en esta tierra. Es decir, el que pueda sentir la necesidad de amar, de respetar, de honrar, el sentir la necesidad de reconocimiento, que alguien aplauda y te felicite por lo que has hecho, lo que has logrado. Esos sentimientos, esa necesidad que tiene el alma, le permite a la misma alma poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Le permite al alma poder distinguir entre qué es amor y qué es odio, qué es alegría, qué es tristeza. El Señor dice en su palabra que Él cambiará nuestro manto de tristeza por un manto de alegría, un manto de luto por un manto de gozo. ¿Cómo podríamos saber la diferencia? Si se dan cuenta, está hablando de sentimientos. No está hablando de algo espiritual, está hablando de algo que se siente. Lo va a hacer a través de lo espiritual. Es verdad, lo espiritual tiene mayor injerencia o mayor influencia sobre lo natural que lo natural sobre lo espiritual. Aunque el doctor Morris Cerullo dice que las dos áreas van caminando a la par, van al parejo, es decir, conforme avanzas en lo espiritual, avanzas en lo natural, y avanzas en lo espiritual y avanzas en lo natural, aunque no en viceversa. Puede que avances en lo natural, pero no necesariamente avanzas en lo espiritual. Cuando tú ves avanzar tu vida en lo natural, tendríamos que revisar o tendríamos que checar que si estamos avanzando en lo espiritual. Si mi vida está creciendo en lo natural, estoy siendo, un mejor empresario, un mejor administrador, me funciona mejor mi economía, tengo una mejor salud, tengo que analizar si estoy creciendo también en lo espiritual. No puedo dejar lo espiritual de lado. Lo espiritual es parte fundamental sobre nuestras vidas. No podemos crear una gran influencia de lo natural sobre lo espiritual. Recuerden cuando el Señor Jesús lo iban a crucificar, Pilato le dijo: ¿qué no entiendes que yo puedo quitarte la vida? Y el Señor Jesús le dice: tú me la puedes quitar si solamente te lo permiten de allá arriba. Si no, no me puedes hacer nada. Si mi Padre te permite hacerme daño o hacerme algo, tú lo puedes hacer. Esa es la influencia de lo espiritual sobre lo natural. Si el Señor Jesús hubiera dicho: sí, tienes razón, mejor, mira, vamos a platicar, te explico cómo está el asunto y ya tú decides. El Señor Jesús le dijo claramente: si mi Padre te lo permite, o Dios te lo permite, entonces puedes causarme un daño en lo natural. Entonces sí es importante que nosotros podamos analizar y evaluar nuestra condición espiritual. Si vamos avanzando en lo natural, tenemos que checar que avancemos en lo espiritual. Yo les platicaba el testimonio de una hermana a la que estuvimos, un matrimonio, es una familia, estuvimos ministrándoles por mucho tiempo, les estuvimos dando consejería, les ayudamos a restaurar su matrimonio, su economía. Ellos estaban ahorcados en su economía, y a través del consejo y la oración y la palabra que llevamos, cada 8 días hacemos un recorrido de casi 1 hora hasta su casa, y llegábamos a su casa y les transmitíamos la palabra y orábamos por ellos, y ellos se fortalecían hasta que finalmente se levantaron espiritualmente. Con el paso del tiempo ellos decidieron alejarse de la iglesia. Ellos dijeron que ya no iban a buscar una iglesia cerca de su casa, total que hasta la fecha no se congregan. Ya tiene mucho tiempo que no se congregan. Y yo me encontré a la hermana en la calle. Me saludó muy bien. Viven ahí cerca de la casa y nos saludó muy bien. Y platicando, me estaba platicando que le estaba yendo muy bien en un negocio que había iniciado.
y que le estaba yendo muy bien, que el negocio prosperaba, que ellos estaban muy bien económicamente y que se sentían muy a gusto, que como familia estaban muy fortalecidos. Y entonces ella me lo decía como diciendo, no se preocupen, estamos bien, ¿no? Aunque no vayamos a la iglesia, aunque no nos reunamos, ni busquemos de Dios, estamos bien. Y yo le comenté, incluso ella me presentaba con una conocida de ella como su pastor, ella es mi pastor y ellos nos han bendecido mucho, pero ya tiene mucho tiempo que no asisten a la iglesia ni a ninguna otra iglesia. Pretextos han tenido muchos para no hacerlo, pero yo le dije a esta hermana, porque así lo sentí en ese momento, y le expliqué que el crecimiento que estaban teniendo en lo natural era resultado del gran avance que habían tenido en lo espiritual. Es decir, nosotros cuando estuvimos atendiendo, no, porque no somos nosotros lo que lo hacemos, sino es el Espíritu Santo el que lo hace. El tiempo que los estuvimos visitando, el Espíritu Santo estuvo obrando en sus vidas hasta llevarlos a una condición espiritual fuerte, elevada. Su condición natural era decadente, estaban casi por destruir su familia, por destruir su hogar, por dedicarse a huir para no tener que enfrentar sus deudas y estaban en esa situación. Y nosotros buscamos no restablecer su situación natural porque no podríamos nosotros darles el dinero suficiente para pagar sus deudas, o no podríamos nosotros convencerlos con palabras persuasivas, dijera Pablo, de humana sabiduría, y convencerlos que tienen que vivir mejor como matrimonio y como familia. No podríamos hacer eso en lo natural. Así es que mi esposa y yo ocupamos el tiempo que visitamos para levantarles en lo espiritual. Les hablamos de la fe, les hablamos de sus vidas espirituales, de sus ofrendas, de sus diezmos, de cómo administrar su economía conforme lo marca la Biblia, en condiciones espirituales, cómo tratarse el uno al otro, cómo tratar a los hijos. Y les empezamos a elevar en una condición espiritual que yo considero muy buena. Al nivel al que los llevamos, incluso los preparamos ya para ser líderes dentro de la iglesia. Y al nivel en que los llevamos, mi esposa y yo creíamos que ellos estaban listos para caminar solos, para ir por convicciones empezar a tomar decisiones más sólidas. Y confiamos en que ellos estaban tomando decisiones adecuadas, pero el nivel espiritual al que los llevamos, su condición natural todavía no lo alcanzaba. Es decir, tenían que mejorar su condición natural, su economía, su familia, su matrimonio, su relación entre ellos, en el trabajo, tenían que mejorar eso. Empezaron a mejorar. Cuando yo me la encuentro, esta hermana me dice, estamos bien, hermano, estamos bien, pastor, nos va bien, la economía está bien, mis hijos están bien, mi esposo está bien, todo está bien. Y yo le comenté a la hermana que lo que estaba pasando era que el nivel natural en el que se encontraban era inferior al nivel espiritual al que los habíamos llevado. Entonces, que ellos iban a seguir avanzando en lo natural, iban a seguir avanzando hasta alcanzar el nivel espiritual en el que los habíamos dejado. Cuando lo natural alcanzara lo espiritual, no iban a poder ir más arriba. Recuerde lo que le acabo de decir, lo natural no puede influenciar sobre lo espiritual, pero lo espiritual sí afecta a lo natural. Y entonces ellos iban a llegar a ese nivel y ahí se iban a estancar. Y el asunto es que esta condición espiritual ya no la estaban nutriendo, ya no la estaban haciendo más fuerte, ya no estaban creciendo. Entonces, al no nutrirla, esto iba a empezar a decaer. Y una de dos, la condición espiritual bajaba hasta la condición natural en la que se encontraban ahora, o la condición natural alcanzaba la condición espiritual en la que la habíamos dejado. Pero no iban a poder ir más arriba. Y lo único que iba a pasar era que iba a decaer nuevamente su condición espiritual y por tanto iba a decaer su condición natural. Eso es algo que sucede. Haciendo referencia otra vez a lo que dice el doctor Cerulo. Lo natural, lo espiritual y lo natural van de la mano. Si tú creces en lo espiritual, lo natural tiene que crecer. Si creces más en lo espiritual, tienes que crecer más en lo natural. Por eso la importancia de cuidar lo espiritual. No tanto enfocarnos por lo natural, no tanto aferrarnos a tener cuidado de lo natural. El problema es que lo natural es lo que vemos. Lo natural es lo que nos enfrentamos todos los días. Nuestras necesidades financieras, nuestras necesidades personales, nuestras necesidades familiares, es lo que vemos todos los días. Lo espiritual no lo vemos. Creemos que por haber hecho una oración
en la mañana de 5 minutos y eso a la carrera, en lo que nos cambiamos y en lo que nos alistamos para lo que sigue, creemos que al hacerlo así ya le hicimos. Que leer 2 minutos la Biblia o acordarme de un pasaje y citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya es una actividad espiritual. La búsqueda de la llenura del Espíritu tiene que ver con la condición, con la decisión personal de crecer espiritualmente. Nosotros no vamos a crecer espiritualmente si no decidimos crecer espiritualmente. El Señor Jesús, la noche que fue arrestado, Él dijo: Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La condición espiritual de nuestro Señor Jesús en esa noche, que estaba orando antes de ser arrestado, la condición espiritual de nuestro Señor no es débil. Yo escuché a un predicador que decía: el Señor Jesús se encontraba débil. En ese momento no estaba débil, estaba muy fuerte. Estaba tan fuerte que pudo resistir la tentación de renunciar a ir a la cruz, que pudo resistir la tentación de desobedecer al Padre, de hacer su propia voluntad y de decidir otra cosa. Tenía la posibilidad, tenía la oportunidad. Y no lo hizo, no lo aceptó. El mismo Pedro le dice: Señor, Pedro saca la espada y trata de defenderlo, y Jesús le dice: ¿qué no sabes que si yo hablo y le pido a mi Padre que me envíe ayuda, me va a enviar una legión o 2 legiones de ángeles? ¿En qué condición espiritual se encontraba Jesús para solamente hablar y poder pedir una legión de ángeles que vinieran en su auxilio? Nosotros estamos en una situación difícil y estamos: Señor, mándame quien sea. O sea, no, ya no ángeles, lo que puedas, mándame, ¿no? Pero mándame ayuda. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: mi condición espiritual es tan sólida o tan fuerte ahora que esta batalla no la vamos a ganar con espadas. No la vamos a ganar con ángeles. Esta batalla ya está ganada y se tiene que ganar en la cruz. La condición espiritual de nuestro Señor Jesús no era débil. Pero para poder alcanzar esta condición espiritual de nuestro Señor Jesús, tuvo que pasar por un proceso. Y ese proceso es el que vamos a aprender ahora. Ese es el proceso que vamos a conocer ahora, por el que pasa nuestro Señor Jesús para alcanzar esa condición espiritual en la que se encuentra en la noche en que es arrestado. ¿Qué tan fuerte era su condición espiritual que pudo aguantar toda la noche y todo el día, despierto, lastimado, azotado, flagelado, humillado, avergonzado, sin comer, sin tomar agua? Y pudo llegar y resistir todavía en la cruz clavado varias horas, hasta que finalmente Él entregó su espíritu. Pero ¿cómo es que lo pudo soportar? Era la condición espiritual en la que se encontraba. De repente a nosotros se nos van las fuerzas y decimos: ya no puedo, ahora sí me cansé. Y tenemos cosas que hacer, y tenemos cosas que concluir y cosas que terminar. Necesitamos una condición espiritual fuerte, una condición espiritual sólida, una condición espiritual que nos permita ir más allá de nuestra condición natural. Y esa condición espiritual que alcanza nuestro Señor Jesús fue a través de un proceso. Fue a través de poder hacer la voluntad de Dios. Así es que vamos a leer en Filipenses, capítulo 2. ¿Están ahí? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. El versículo 1 y 2 es algo que el apóstol Pablo le escribe a los de Filipos respecto a qué tienen que hacer. Pero vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Este pasaje ya lo hemos leído, usted lo conoce, pero vamos a ver qué es lo que hace que nuestro Señor Jesús tenga una condición espiritual fuerte. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Lo hizo nuestro Señor Jesús? ¿Hizo esto? Cuando Jesús predicaba su evangelio, cuando predicaba el mensaje, ¿no vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, allá hay unos que andan predicando pero que no están con nosotros? Y el Señor Jesús dijo: no, ¿cómo crees? Si somos los únicos, los que tenemos el derecho de autor de este mensaje, porque andan predicando y a ver que nos paguen regalías de las ofrendas que recogen. El Señor Jesús no dijo eso. Dijo: déjenlos.
Déjenlos que prediquen. Lo importante es que se extienda el evangelio. Él no hacía lo que hacía por contienda, mucho menos por vanagloria. En una ocasión, cuando Jesús hace un milagro y da una enseñanza tremenda, los judíos lo ven y se maravillan de él y lo quieren coronar como rey. En ese momento lo quieren levantar como rey. Los judíos estaban esperando al Cristo. Ellos querían ver al Mesías, pero ellos concebían al Cristo como un líder político o un líder religioso que iba a transformar su nación y que los iba a hacer una potencia mundial en aquel tiempo. Ellos concebían así a su Mesías. Ellos creían que porque sabían que iba a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Redentor de Israel, que iba a venir por ellos para salvarlos y que iba a establecer su reino. Esa es la profecía que fue dicha por muchos años antes. Entonces, cuando ellos esperan al Cristo y oyen que Él es el Cristo, que la gente le empieza a llamar Cristo, que la gente empieza a decirle Mesías, los judíos, los demás, el pueblo común y corriente, empiezan a decir, bueno, ¿será este el Mesías? Si este es el Mesías, si este es el Cristo, pues vamos a coronarlo rey. Ya tenían mucho tiempo sin rey, tenían un emperador ajeno que había conquistado su pueblo, que había sometido a su pueblo y que ahora tenían que vivir bajo su yugo. Entonces, ¿qué mejor que tener un rey judío? Y entonces ellos pensaban levantarlo como rey, y en esa ocasión que lo quieren levantar como rey, Jesús se da cuenta de eso, Jesús ve sus corazones y Él se escapa. Él huye y se va. Volviendo al pasaje cuando está con Pilatos le dice, ¿cómo que eres rey? ¿Dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y no le da más explicaciones. Pudo darle ahí una cátedra teológica a Pilato y a todos los que estaban ahí para convencerlos acerca de su reino. Pero Jesús dice, este no es mi reino. Mi reino no es de este mundo. Aquí no está mi ejército, aquí no está mi pueblo. Mi reino no es de este mundo. Y Jesús no da una explicación porque Él no quería el aplauso. Él no quería que se le aplaudiera por ser el Hijo de Dios, o por ser el Mesías, o por ser el Cristo. Él no estaba esperando que se le aplaudiera. Él lo hacía por un propósito. Y después dice en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad no se dice soy humilde. Ay, cuán humilde soy. La humildad se demuestra. Y aquí dice Pablo cómo se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Es decir, para yo mostrar humildad, tengo que considerar a los demás como superiores a mí. Y eso muestra humildad. No es que yo lo sé, acaba de pasar algo en el trabajo, bueno, no les voy a platicar eso, pero que cuando pasó, yo tenía la palabra precisa para poner en evidencia a 2, 3 personas ahí. Y entonces yo tenía la oportunidad se le hicieron 2 reuniones, alguien se había robado un dinerito y querían descubrir al culpable y ya sospechaban de alguien y entonces todos empezaron a sacar la espada para cortar cabezas a ver al culpable, y yo tenía una palabra para poderlos aplacar a todos, pero el Señor puso en mi corazón diciendo, es que no puedes mostrarte superior a ellos. Tienes que mostrar humildad. Y entonces busqué en mi corazón y busqué en la palabra que pudiera yo decir, que pudiera calmar las cosas. Las calmó ayer. Y hoy otra vez por el mismo problema se vuelve a suscitar otra situación, otra reunión. Y otra vez tenía palabra para callarlos. Y el Señor me dijo, no puedes callar a nadie, muéstrate humilde. Y yo decía, Señor, pero es que están equivocados todos ellos, están en un error. Y el Señor decía, no puedes considéralos, no puedes sobreponerte a ellos, sino considéralos superiores a ti. Entonces tuve que suavizar las cosas de la manera en que nadie se sintiera ofendido, en que nadie se sintiera mal. Cuando nosotros tenemos la razón y queremos imponer la razón antes que la humildad, lo único que vamos a conseguir es un montón de enemigos. Si tú puedes hablar y decir algo sin ofender a nadie, tú no ofenderías a tu jefe en el trabajo, tú no ofenderías a tu patrón, tú no ofenderías mucha gente le grita al presidente de la República, ¿no? ¡Ay! Pero ya si lo tuvieran frente a frente, yo creo que su actitud cambiaría. Entre la bola, pues todos gritamos, ¿no? Al cabo no me ven.
Pero ya frente a frente, le pongo un ejemplo. Yo les testificaba que cuando vino Ernesto Zedillo a inaugurar la avenida La Leona Vicario, aquí en la del Mazo, y la Leona Vicario, que vino Zedillo a inaugurarla por su pavimentación. Habían pavimentado muchas calles, pero ahí era el punto de inauguración de todas esas calles que habían pavimentado, y me tocó estar ahí. A mí no me caía nada bien Ernesto Zedillo, o sea, por muchas cosas, por cómo ganó, por un montón de cosas. Pero yo estaba enojado con ese gobierno. Yo sé que tengo que orar por mis presidentes y oro por cada uno de ellos. Desde que soy cristiano oro por todos los que han estado en gobierno. Pero en ese momento yo tenía unas ganas de decirle un montón de cosas que cuando ya lo tuve cara a cara, lo único que hice fue sacar mi Biblia y decir: Dios le bendiga, estamos orando por usted. Es todo lo que le pude decir. Capaz que ahorita me caen los cuerpos de seguridad y me hacen picadillo ahí, ¿no? Pero ¿por qué sí podemos mostrar un poco de humildad al que es superior, al que tiene un rango que es superior, al que tiene una posición de superioridad? Yo no he escuchado a nadie aquí en la iglesia, gracias a Dios, que me falta el respeto. Gracias, al menos no he escuchado. Pero ¿por qué sí podemos guardar respeto al que tiene una posición, al que tiene un lugar, un nombre, un título? El apóstol Pablo no dice: considera tu autoridad superior a ti. Él dice: considera a todos los demás. Cada uno de nosotros debe considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el punto de humildad. Eso es algo que mostró nuestro Señor. ¿Cómo lo mostró nuestro Señor? Todos lo aplaudían, lo cargaban. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén, que lo recibieron y con palmas y aplausos y porras, y ya se estaban dando ahí los hinchas de los judíos, ya estaba armándose la porra ahí, él es Mesías, y todos por acá? Todos pudieron haber dicho: ¡wow! ¡Qué recibimiento! Ni a Herodes reciben así, ni al César reciben así. ¿Y él quién es? Y Jesús dice: ok, para que les quede claro quién soy, agarra a todos sus discípulos después de la cena y les lava los pies. Uno puede decir: pero es el rey de reyes, señor de señores, es el Cristo, es el Mesías. No me imagino yo al anfitrión de la casa, porque para empezar ni era discípulo de Jesús. El anfitrión de la casa no era un discípulo. El Señor Jesús llegó a una casa se apuntó solo, pues, de gaviota llegó ahí. Viene Jesús y sus discípulos y quieren comer contigo, y lo reciben. Yo me imagino al anfitrión de la casa escuchando las enseñanzas del maestro, diciendo: wow, este hombre de verdad, qué privilegio tener y es el que le aplaudieron y le echaron porras, y wow, que tengo, ya presumiendo, ¿no? Ahí que había recibido a este hombre importante en su casa, y de repente ve que Jesús le pide un lebrillo y una toalla. Dice: préstame un lebrillo y una toalla. Sí, cómo no, Señor, aquí está. Y ve que empieza a limpiar a sus discípulos. ¿Cómo se habrá quedado el anfitrión de la casa? Bueno, ¿y dónde está todo el nombre que dijeron allá afuera? ¿Dónde está todo el prestigio que dijeron allá afuera? Acabo de ver hoy nuevamente la película de Valientes. Sí, así se llama la película, Valientes. Es una película cristiana. Está maravillosa esa película. Cada vez que la veo lloro como 5 o 6 veces durante la película. Pero hoy la volví a ver. Y al final de la película, hoy la vi hasta los créditos, estuve viendo los créditos ahí. Y hasta el final de la película, el hermano Hendrik, que es el director, pastor y director de la película, pone nuevamente, como lo puso en su primer película de impacto, o que salió así a gran escala, como esta y como la de A Prueba de Fuego, que fue la Desafío a los Gigantes. Su primer película, Desafío a los Gigantes, él dijo: toda la gloria sea para Dios. Y yo no me había fijado, así es que me di a la tarea de fijarme, y en esta película al final nuevamente pone: toda la gloria sea para Dios. Y en la de A Prueba de Fuego, también al final de la película vuelve a poner: toda la gloria sea para Dios. Algo que nosotros tenemos que aprender acerca de la humildad es que todo lo que hagamos, o todo lo que somos, o todo lo que logramos, es por la misericordia de Dios. Y siempre tenemos que darle toda la gloria a Dios.
lo que hagas, lo que logres, por más sencillo que sea. Uno puede decir, ay, pero es que uno se vuelve religioso. No, no te vuelves religioso, te vuelves humilde, te vuelves agradecido. Reconoces que es por Dios que logras todas las cosas que logras. Es que haces todas las cosas que haces. Y entonces, cuando tú haces eso, todavía no llegamos a donde quiero llegar, pero cuando tú haces eso, empiezas a desarrollar tu carácter espiritual.